Héctor Robledo Cervantes. Ignacio Robledo Cervantes. Él únicamente boceteaba. Para él los bocetos eran lo que había aprendido. Él aprendió en la Academia San Carlos, antes de estar en la facultad. Bueno, estando en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y él tenía una capacidad muy grande para poder bocetear. De hecho, cuando él en algún momento le comenté cuando estaba haciendo su tesis de doctorado, y al estar haciéndola y dictándola a la secretaria, le dije: oye, papá, ¿y por qué no mejor pues lo escribes en computador? Es mucho más fácil. Obviamente no dominaba el AutoCAD, ni el Revit, ni ninguna de las herramientas que actualmente utilizamos. Y me dijo: es que yo no puedo pensar frente a una televisión. Él se quejaba mucho del tráfico, ¿no? Decía el tránsito, no tráfico. Y él tenía la idea. Yo veo ideas de él, no necesariamente son originales de él, pero él decía que debería de haber mayor transporte público, por ejemplo, ¿no? Esto de los metrobuses, por ejemplo, ¿no? Y él decía que debe haber un metro aquí de satélite a Toreo, que ya está el proyecto ahora, ¿no? Pero él hablaba de que si había un transporte eficiente, seguro, moderno, podrías reducir muchísimo el tema del tránsito, quitar coches y usar transporte público. En la Ciudad de México ya un poquito más, ¿no? Está esto, ¿no? De los metrobuses y de los trolebuses, ahora hasta el cablebús. Él era partidario de eso, ¿no? Es decir, diseñando espacios, no nada más diseñando casas o no nada más diseñando edificios. Él diseñaba ciudades y diseñaba espacios habitables. Su arquitectura no se centraba en un edificio, sino era todo. La misma, tú caminas en alguna ciudad planeada y puedes sentir que está diseñada. Ese fue su principal aportación. Y bueno, mi papá también incursionó pues, en diseño de hospitales, en diseño de iglesias, en diseño de casas, de habitación, hospitales, decía yo, terminales portuarias, porque simultáneamente a su trabajo académico trabajaba en el gobierno para la Dirección General de Obras Marítimas. Él era el encargado de todos los proyectos portuarios. También ahí pude incorporar el diseño urbano aplicado a puertos. Su tesis de doctorado tiene que ver con eso. También él tuvo una buena participación dentro de Ciudad Satélite, estando él en la Facultad de Arquitectura, en esas épocas Escuela Nacional de Arquitectura. Conoció a un arquitecto, su maestro de urbanismo, el maestro Domingo García Ramos, que le inculcó el amor por el urbanismo. Y como arquitecto se fue del lado más del diseño urbano. Y sus grandes amigos de la facultad de la generación 49-54 de la Escuela Nacional de Arquitectura, 3 de sus amigos hicieron muchas cosas dentro del servicio social y sus prácticas profesionales con el arquitecto Domingo García Ramos. En ese momento dibujaron los planos de Ciudad Satélite, y cuando dejaron los planos de Ciudad Satélite dijeron: nos gustaría vivir ahí. Y 3 arquitectos juntos vivieron ahí. Por eso, a la hora de ponerle los nombres de las colonias, las profesiones de los circuitos, que son supermanzanas, a la hora de poner los nombres a ese circuito lo pusieron dijeron aquí, pero ellos exactamente, ellos tuvieron participaciones, por eso se llaman circuitos arquitectos. Los proyectos que son significativos desde el punto de vista familiar son todos los que se hicieron en los puertos. Obviamente nuestra casa, que aún sigue, en esa casa tiene la suerte de vivir mi hijo. En la casa en la que todos vivimos, él obviamente la diseñó, hizo una casa de 1 piso que llegó a convertirse con los 4 hijos en una casa de 3 pisos. En Ciudad Satélite tuvimos la oportunidad de conocer muchos puertos. Él trabajó en puertos
muchos años él era el arquitecto, el líder de los arquitectos de toda una tierra de ingenieros. Y ellos diseñaban muchas obras portuarias. Te pudiera comentar desde remodelación de atollo y zarra en Veracruz hasta capitanías de puerto en toda la República. Y nos llevaba, sobre todo a Nacho y a mí, nos llevaba para allá, entonces ahí andábamos. Y pues a mí en especial, que fui al que me encaminaron por el camino de la arquitectura, me llevaba las obras desde pequeño, pero hay muchas obras que él realizó. Y otra, nuestra casa de campo en Tixla, de donde era mi mamá, que él la diseñó y casi la construyó. Yo recuerdo también, no sé si recuerdas, creo que sí, poniendo las ventanas de aluminio prefabricadas que eran novedosísimas en los años 70, en esa casa que la construyó con mucho cariño y el reconocimiento, y era una casa para la familia, y el reconocimiento al lugar de donde pues proviene nuestra familia. Usaba tabique aparente, ¿no? Y usaba piedra bola. La bola ¿Y cuál es la negra? La piedra esta de sontle también. O sea, usaba mucho bueno, yo que no soy arquitecto, me llama la atención las texturas. O sea, el tabique aparente, pero también ponía pues unos tabiques naranjas y los picaban. Ladrillos, los picaban y tenía paredes así y tenía una pared de piedra bola entrando a la casa. Del lado izquierdo tenía una pared de piedra bola, por ejemplo, y el jardín pues tenía pasto y tenía unos caminos con piedra caliza, volcánica, ¿no? Piedra volcánica. Siempre sugerencia, como decimos en algunas escuelas de negocios, sugerencia, que era lo que, independientemente de lo que le gustara, lo que más le gustaba, sugerencia siempre fue dar clases. A pesar de que estaba trabajando y colaboraba muchísimo con otras cosas, pero sugerencia era dar clases. Él decía, te dan una broma con mi mamá, y le decía, oye, no te puedes morir ni martes ni jueves, ya cuando eran mayores. Y le decía, mamá, ¿por qué? Porque esos días tengo clase. O mi mamá también lo decía, yo no me voy a morir. Nada, martes ni jueves, que era ya cuando tenía 80 y tantos años. Y lo peor del caso, mi mamá se murió un miércoles en la noche. Y ahí estábamos el jueves, en la velación, el día de clases, en la velación de mi mamá. Entonces de repente yo me acerco a papá y le digo, oye papá, fíjate que la misa de cuerpo presente a las 5 de la tarde. Se voltea y me dice, pues no sé cómo le vayan a hacer, porque yo tengo clase a las 5. Sus clases eran sagradas. Y su esposa. Y por supuesto su esposa. Clases y Mayito. Duraron 58 años de casados y estuvieron 8 de novios. O sea, 66. Mi mamá tenía 16 y mi papá tenía 20 cuando se conocieron, cuando empezaron a andar. Y pues mi mamá se murió a los 82 prácticamente. Mi papá duró 1 año y medio. Yo creo que en parte la tristeza se lo llevó, porque él estaba bien de salud en general, pero hacía ejercicio y todo, ¿no? Es un tema también de la edad. Él era muy estricto, muy disciplinado, muy metódico. Entonces sus horas las tenía. Y también a lo largo del tiempo, pues él fue instaurando la costumbre de que todos los domingos comiéramos la familia juntos, así como rutina, ¿no? El día que no íbamos, bueno, se iba como en feria, hasta solteros y después casados, ¿no? Y con las familias. Ahora que ellos ya no están, nosotros pues ya no lo hacemos cada fin de semana, pero procuramos por lo menos vernos una vez al mes, por lo menos. Pero seguimos. Un muy buen arquitecto, pero una extraordinaria persona con valores, ¿no? O sea, porque la parte técnica sí es destacada y sí es importante, pero pues si atrás de eso no hay valores y no hay una esencia de persona, no importa lo bueno y eminente que hubiera sido. Yo creo que todo viene de ahí, ¿no?
Y viene de su actitud, y viene de su voluntad y de su esfuerzo y todo lo que tuvo que sobrepasar en toda su historia de vida, ¿no? Tuvo muchas adversidades al principio de su vida y pues las fue superando y pues se fue volviendo exitoso, pero pues yo creo que más que arquitecto urbanista exitoso, pues fue una persona exitosa, o sea, como persona. Todo se puede. O sea, nos demostró que siendo alguien de una cuna muy humilde, huérfano, habiendo llegado a una colonia siquiera pavimentada, estaba totalmente sin pavimentar, teniendo que mantener a su mamá y a su tía, sus dos mamás, logró terminar una carrera universitaria, logró casarse, logró ser una persona destacada a fuerza de trabajo. Y no hay algo en esta vida que sea imposible para casi nadie. Es decir, ese es el ejemplo que nos dio y eso es lo que yo creo que es el mayor legado que nos ha dejado